Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica apoyándonos en Santo Tomás de Aquino. Viernes de la séptima semana de Pascua, el Espíritu Santo no se da al mundo. El Espíritu Santo no se da al mundo. Aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. A quien no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce, dice nuestro Señor, hablando del Espíritu Santo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque ni lo ve ni lo conoce, San Juan 14:17. El Señor Jesús llama aquí mundo a los amadores del mundo, a los no falsos cristianos o no cristianos, los que no quieren seguir o obedecer a Cristo. Estos, mientras aman al mundo, no pueden recibir el Espíritu Santo, que es amor de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el amor sustancial del Padre y del Hijo. Nadie puede amar a Dios y al mundo con un amor que les considere como un fin. Como dice San Juan, si alguno ama el mundo, la caridad del Padre no está en él. Primera San Juan 2:15. Entonces el mundo no puede amar a Dios y amar las cosas del mundo en contra del plan de Dios. Es el problema. ¿Qué es el pecado? El pecado es un desorden. Es hacer, decir, pensar algo que va contra el plan de Dios, que es un desorden. Entonces, el mundo fue creado por Dios, claro. Todas las cosas que existen fueron creadas por Dios y Dios nos ha creado para el cielo. Entonces, si ponemos nuestro fin en las cosas del mundo y nos olvidamos de Dios y las utilizamos contra el plan de Dios, ahí está el pecado. El Papa San Gregorio dice: el Espíritu Santo inflama todo lo que llena en el deseo de las cosas invisibles. El Espíritu Santo inflama todo lo que llena en el deseo de las cosas invisibles. Y porque los corazones mundanos solamente aman las cosas visibles, el mundo no recibe al Espíritu Santo, pues no se mueve a amar lo invisible. Ciertamente, cuanto más se dilatan hacia afuera los corazones mundanos en sus deseos, más se estrechan para recibir al Espíritu Santo. Y por desgracia hoy estamos en un mundo materialista, un mundo perdido, un mundo ateo prácticamente, un mundo incluso entre los bautizados con mucha ignorancia. Entonces nos hicimos materialistas. El protestantismo, por desgracia, triunfó. Cristo da la razón por la cual el Espíritu Santo no se da al mundo cuando dice: porque ni lo ve ni lo conoce. Pues los dones espirituales no se dan si no son deseados. Notemos bien esto. Los dones espirituales no se dan si no son deseados. Incluso, ¿por qué las almas van al purgatorio? Bien, el purgatorio, ahí sienten el deseo de Dios. En este mundo, mientras que están en el cuerpo, rodeadas de las cosas visibles, el mundo de los sentidos, aunque pierdan a Dios, su gracia y su Espíritu Santo, no les importa mucho porque no se dan cuenta. Pero en el purgatorio sí se dan cuenta porque ahí no hay nada a disfrutar. Está en el vacío de cosas mundanas. Entonces esas almas hechas para Dios tienen sed de Dios, y precisamente cuando tienen sed de Dios se purifican y después ven a Dios cara a cara. Entonces aquí el mundo actual no ve el Espíritu Santo ni lo conoce, y por lo tanto no recibe los dones espirituales porque los dones espirituales no se dan si no son deseados. La divina sabiduría toma la delantera a los que la codician, sabiduría 6:14, pero los dones no son deseados si no son conocidos de algún modo. Entonces, mientras más ignorancia religiosa hay, más hay animalización de los hombres, satisfacción extrema de los sentidos y finalmente perdición. No son conocidos las cosas, dones de Dios, por dos motivos. En primer lugar, porque el hombre no se aplica a conocerlos. De ahí la flojera en las cosas espirituales. En segundo lugar, porque uno es incapaz de ese conocimiento por sí mismo.
Los mundanos no poseen ninguna de estas dos cosas. Entonces, los mundanos, uno, no conocen las cosas divinas, espirituales, y no se aplican a conocerlos. Y en segundo lugar, uno es incapaz de ese conocimiento por sí mismo. Entonces, ¿qué hacer? Bien, el hombre se materializa cada vez más. De ahí la importancia de conocer la doctrina, de conocer el Evangelio, conocer el catecismo, leer el catecismo, que es la crema de la Biblia y traducción apostólica explicada por magisterio de la Iglesia. Continuamos este tema. Entonces, el mundo no se aplica a conocer las cosas espirituales y en sí mismo no puede conocerlos, porque no tiene voluntad tampoco de desearlos. Nadie es deseado sino es conocido. Y en cuanto a esto, dice porque no lo ve, es decir, no dirige su intención a conocerlo. Resolución fiar en tierra sus ojos, Salmo 16, 11. Y como dije, el mundo actual, por desgracia, materialista, casi ateo en muchos puntos, no conoce, está en la ignorancia. Y por eso San Pío X decía, la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina cristiana, el catecismo. Por eso hizo el catecismo y lo difundió, porque el catecismo nos aleja de la ignorancia, del vicio, del pecado, y nos pone el camino de la sabiduría divina y humana al mismo tiempo. Entonces el mundo no tiene deseo de desear las cosas divinas y tampoco puede conocerlas. Y por eso agrega, ni lo conoce. No ve el Espíritu Santo, ni lo conoce. Pues como dice San Agustín, el amor mundano no posee ojos invisibles por los cuales el Espíritu Santo no puede ser visto, sino insutilmente. Entonces el ojo mundano del pecador es ciego, un ciego no ve nada. Y las cosas divinas, bien no se ven con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. De ahí la importancia de conocer la fe y de espiritualizarnos. El hombre animal no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios, dice San Pablo, 1 Corintios 2:14. El hombre animal, el hombre materialista, el hombre de los sentidos, no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Así como la lengua infectada no siente el buen sabor a causa de la corrupción del humor, del mismo modo el alma infectada por la corrupción del mundo no gusta la dulzura de las cosas celestiales. Mas vosotros lo conoceréis, dice Cristo, porque morará en vosotros y estará con vosotros. San Juan 14:17. Aquí enseña a quienes se da el Espíritu Santo, es decir, a los fieles. De ahí estas palabras, mas vosotros que sois movidos por el Espíritu Santo lo conoceréis. El apóstol dice a los corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios. 2 Corintios 2:12. Y esto porque despreciáis al mundo, no atendiendo nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. 2 Corintios 4:18. La razón es porque permanecerá en vosotros, donde advierte primero la familiaridad del Espíritu Santo para con los apóstoles, porque permanecerá en vosotros, esto es, para vuestra utilidad. Y segundo, una permanencia íntima del mismo Espíritu, porque estará en vosotros, esto es, en lo íntimo de nuestro corazón. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su comentario al Evangelio de San Juan, capítulo 16, y todo el texto lo sacamos del librito de Santo Tomás de Aquino, Meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y Tiempo de Pascua. Entonces, queridos hermanos, mientras más una persona está hundida en el pecado, más se hace ciega, más se hace enferma. Un ojo enfermo no ve, una lengua enferma no siente el sabor. Ese es el problema. Por eso necesitamos cristianizar la gente, para que conozca la doctrina, la conozca la fe, sepa de dónde viene y a dónde va. Entonces aquí
Nuestro Señor dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque ni lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Un cristiano que vive en gracia de Dios tiene la gracia, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios, tiene la gracia, tiene la caridad, la fe, la esperanza, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Entonces, gracia, santidad, amor divino, caridad y Espíritu Santo van juntos. Cuando uno peca mortalmente, los pierde. ¿Y cómo recuperarlas? Y viene haciendo una buena confesión. No hay de otra, una buena confesión. Nuestro Señor dio poder a los apóstoles y les dio su Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados que están perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Es algo muy serio esto y muy, muy profundo, muy, muy interesante. Entonces, tratemos de vivir santamente, tratemos de no apagar la luz del Espíritu Santo, tratemos de no intoxicarnos con estas malditas películas, telenovelas, series, donde siempre es para quebrantar la ley de Dios, el escándalo, el mal ejemplo, la impureza, el asesinato, todo que es falso. Un cristiano no debe hacerse esclavo de esas cosas, discípulo de estos paganos, de esos maestros de vicios y pecados. Es algo serio, algo serio. Y en lugar de mostrar a los niños caricaturas ateas, sin sentido y de vicios y pecados, enséñales cosas cristianas, enséñales amor a la Virgen, a los santos, léanles la vida de los santos, porque los que estaban movidos precisamente por el Espíritu Santo de Dios son los santos. De ahí la importancia de tener una buena colección de vida de santos y leerla o escuchar también, buscar una que otra buena película católica acerca de los santos. No olvidemos, no se ama algo desconocido. Precisamente el mundo actual está paganizado, por eso no busca las cosas de Dios, las cosas invisibles, las cosas espirituales. Y a nosotros toca, 1, vivir cristianamente, 2, dar el ejemplo, y 3, ayudar a estos hermanos nuestros que están en la ceguera espiritual de abrir los ojos. Acaban, por ejemplo, de aceptar un disque matrimonio entre hombre y hombre en Costa Rica, por ejemplo, que es el país número 29 que legaliza esto. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Hasta un obispo pobrecito dijo, nosotros los felicitamos de cierto modo, ¿no? Que tienen sus derechos, pues, espere, Señor, espere, Padre, espere, ¿a dónde van? Amar a alguien es decir la verdad, amar a alguien desde la palabra de Dios es ayudarlo a salvarse y no a perderse. En la Biblia está dicho, tenedlo por dicho, entendido, y viene ningún fornicario, ningún adulterio, ningún impuro heredará el reino de los cielos si no se convierte. Entonces, amar a la gente es ayudarla a salvarse, no a perderse. Derecho al pecado no existe, precisamente porque hay pecado, hay infierno. Entonces, ¿creemos o no creemos? Y aunque no creamos, ¿qué cambia? Nada, porque las cosas son lo que son, no dependen de nuestra opinión, no depende de nuestras opiniones. Actualmente la gente paganizada se pierde, bien, pero nosotros católicos debemos ayudar a la gente. Si amamos a la gente, debemos decirle la verdad, debemos decirle la verdad. Efesios 5:5, por ejemplo, porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte espiritual. Fuera, Apocalipsis 22:15, fuera los perros, los hechiceros y los impuros. Yo amo a la gente, porque amo a la gente, amo a estas pobres almas atrapadas, es verdad, por el vicio, por el pecado, por la adicción, es verdad todo esto. Tenemos que ayudarlos a decir, no es el camino. Amar a alguien es decir la verdad.
Amar a alguien es condición de la salvación eterna. Amar a alguien es arrancarlo a sus vicios y pecados para que no se pierda. Entonces, ni siquiera los paganos llegarán a tanto, ¿no? Entonces, que Dios, en su misericordia, ayude a los dirigentes civiles, religiosos, que abran los ojos y digan la verdad de la gente en lugar de hundirlos. Derechos. Derecho al pecado, hermanos, no existe. Derechos al pecado no existe. Que quede claro esto. Que Dios en su misericordia tenga piedad, pero si somos cristianos, seguimos nuestra fe. Si somos paganos, ok, pero no podemos ser cristianos y reconocer una ideología que no es ni siquiera humana. No son felices esta pobre gente en el pecado. Son seres humanos, seres de eternidad. Por ejemplo, mire, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Estos fueron a unos de ustedes, pero fueron perdonados, purificados, santificados por el bautismo, por el arrepentimiento. Claro que hay perdón por todo pecado, sea lo que sea el pecado. ¿Qué dijo nuestro Señor a la pobre pecadora? Bien, no la condenó. Vete, no peque más. Vete, no peque más. Entonces Dios quiere salvación y no condenación, pero quiere que rectifiquemos. No llegaremos, por ejemplo, a París si tomamos el camino de Tokio. Es imposible. Que Dios nos ayude y nos dé el gusto de las cosas espirituales. Que los hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene explicado toda la Biblia, explicada por magisterio del Papa San Pío X de la Iglesia. Que Dios los cuide.